De fuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. ¿Y las motoras? De adentro hacia Claro, afuera. De adentro hacia afuera. Bueno, entonces, acá lo que va a pasar es que cuando describamos el trayecto, siempre vamos a hablar desde adentro hacia afuera, para no hacernos líos. Entonces no hablar de las motoras y explicar el trayecto que sigue desde adentro, desde el tronco hacia afuera, y la sensitiva desde afuera hacia adentro. Entonces, en este caso vamos a estar hablando siempre de las dos fibras igual, pero usted tiene que saber cómo es el recorrido de cada una de las fibras. Entonces, el origen aparente va a ser totalmente distinta. La raíz motora se va a originar del tronco encefálico y la raíz sensitiva se va a originar en otro lado, en un ganglio, en este caso, que es el ganglio de Gasser, que va a estar en la cara antero superior del peñasco. Y desde ahí se va a dirigir hacia el tronco encefálico y va a ir a 3 núcleos llevándole la información o el estímulo a esos 3 núcleos. ¿Sí? Pero ustedes eso lo tienen que saber, por más que después empecemos a explicar todo desde el tronco encefálico hacia afuera. Entonces, como generalidad, yo puedo decir que es un nervio mixto, porque va a estar formado por fibras sensitivas y fibras motoras, ¿sí? Una raíz sensitiva y una raíz motora. El territorio de inervación motor y sensitivo va a ser el oftálmico, toda esta región de acá, ¿sí? Toda esta región de acá, hasta la nariz. El nervio maxilar superior, que estas tres, oftálmica, maxilar y mandibular, maxilar superior y mandibular, son las ramas terminales del trigémino. Este trigémino va a estar inervando toda esta región, en la oftálmica toda esta región, el nervio maxilar superior toda esta región, y el nervio mandibular, que hoy no lo vemos, toda esta región de acá. Inervación motora. La inervación motora va a estar dado a través del nervio mandibular. El nervio oftálmico, y el nervio maxilar superior van a llevar solamente las raíces sensitivas. El único que va a ser mixto de las ramas terminales va a ser el mandibular. Entonces, ¿qué se va a encargar de inervar toda la raíz motora? El macetero, el músculo macetero, el temporal, el pteregoideo interno y el pteregoideo externo, el músculo miloioideo, el vientre anterior digástrico, el músculo del martillo y el peristalfilino externo. Esa va a ser la inervación motora. La inervación sensitiva va a ser la dura madre, tegumentos de la cara y parte del cráneo, la mucosa bucal, nasal y ocular, porción anterior del conducto auditivo externo y membrana timpánica, y todo el sistema dentario. Muchas veces esta pregunta se la hacen. ¿Qué inerva? ¿Cuál es la inervación sensitiva? ¿Cuál es la inervación motora? Ahora bien, al empezar a hablar, que lo van a ver este sábado, ustedes saben dónde se originan todos los orígenes reales de las raíces motoras. ¿Mm? ¿En la cara externa del tronco sí, en encefálico la o en cara, el interior? ¿Eh? en la cara sí. No alcancé a escuchar, ¿eh? Sí, La cara los externa. orígenes. Eh, Todo lo que es origen real va a ser de lo que es motor, va a ser en el interior del tronco encefálico. Lo que vimos el sábado, ¿sí? Que estuvimos hablando todas las características que tenía ese tronco encefálico, hablamos de la cara externa. Entonces eso lo que me va a dar es el origen aparente. El origen real, todas las columnas que va a tener adentro, si yo a ese tronco encefálico lo abro, va a haber columnas desde la línea media, desde ese tracto, ¿sí? Que habíamos hablado, desde ahí hacia afuera va a haber como columnas. Y en cada una de esas columnas van a estar ubicados los núcleos, que son los orígenes reales de cada uno de los nervios. Entonces, el origen real de la raíz motora, ya sabemos que es un nervio mixto, va a ser el núcleo masticador. La raíz sensitiva, el origen real, ya sabemos que es una raíz aferente, va desde afuera hacia adentro. El origen real va a ser el ganglio de Gasser. ¿Recuerdan cuando vieron hueso que estaba la fosita de Gasser en la cara anterosuperior del peñasco en uno de los accidentes?
Bueno, ahí donde está esa fosita de Gasser, donde vamos a ubicar este ganglio Gasser. Ahí se origina este nervio. ¿Sí? Es el origen real de la raíz sensitiva. ¿Sí? El origen aparente. Ya el sábado estuvimos hablando, yo en la clase que di a las 11 de la mañana le dije que cuando estábamos hablando de la cara anterolateral de la protuberancia, no tenía límites con los pedúnculos cerebelosos medios, entonces el límite iba a ser una línea imaginaria del trigémino. Entonces, en la cara anterolateral de la protuberancia, en el límite con los pedúnculos cerebelosos medios. Ese es el origen aparente. ¿Cuáles son los núcleos? El núcleo masticador, el origen real de la raíz motora, el núcleo masticador. Lo vamos a ubicar en la columna braquial motora. Esto lo van a entender mejor el sábado cuando le expliquen configuración interna de troncoencefálico, porque esa configuración interna son todas estas columnas. Columna braquial motora. ¿Dónde va a estar esta columna braquial motora si yo corto esto y me meto en el interior del troncoencefálico? En la porción superior de la protuberancia. Si yo corto ese troncoencefálico, la protuberancia, y me meto en el interior, ahí voy a encontrar esta columna braquial motora, ¿sí? Que es el núcleo masticador, que es el origen real de la raíz motora. ¿Sí? Uno a ambos lados, porque son dos, son pares craneales, son pares craneales porque tengo uno derecho y uno izquierdo. ¿Sí? Ahí lo voy a encontrar. Núcleo masticador del trigémino y los núcleos sensitivos. ¿Dónde lo vamos a ubicar a los núcleos sensitivos? En las columnas del tronco encefálico, en la columna braquial sensitiva, desde la porción superior de la médula hasta los pedúnculos cerebrales. Y funcionalmente se divide en tres zonas. Superior, o núcleo mesencefálico, significa que lo voy a encontrar a nivel de los pedúnculos cerebrales, arriba del todo. Estos eran los pedúnculos cerebrales, esta es la protuberancia y este es el bulbo. Entonces, uno va a ser superior, o núcleo mesencefálico, lo voy a ubicar en la columna braquial sensitiva, este núcleo mesencefálico, a nivel de los pedúnculos cerebrales. ¿Sí? Ya sabemos que los pedúnculos cerebrales me están formando parte del mesencéfalo. Otro va a ser medio, que va a ser el núcleo sensitivo principal, y otro va a ser inferior, que se llama núcleo gelatinoso. Estos son los tres núcleos donde va a viajar la información desde ese ganglio Gasser al tronco encefálico de la raíz sensitiva. Entonces, si a mí me preguntan el origen real de la raíz sensitiva, no son estos núcleos. A estos núcleos llega la información. El origen real va a ser ganglio de Gasser. Núcleo sensitivo, mesencefálico, ahí arriba lo van a encontrar, en la columna braquial sensitiva. La braquial motora, imagínense ustedes que va a estar acá, que eso lo van a entender mejor el sábado. La braquial motora va a estar acá, recorriendo todo esto acá. La braquial sensitiva va a estar acá. Entonces ahí ubico esos núcleos. De la misma forma que yo el sábado les decía que tienen que agarrar y hacer un dibujito y poner todos los orígenes aparentes con todos los accidentes que les estuve explicando, lo mismo van a tener que hacer el sábado cuando el docente le explique configuración interna. Núcleo mesencefálico. Núcleo sensitivo. Y núcleo gelatinoso. ¿Eso lo van a ver en la superficie externa? No. Tengo que cortar esto y me meto en el interior, en la profundidad de ese tronco encefálico. El núcleo del tracto mesencefálico, el núcleo mesencefálico, se va a encargar de recibir la sensibilidad propioceptiva de la región de la cabeza. ¿Sí? Va a conducir las presiones, la conjunción de sensaciones, de los dientes, del ligamento periodontal, de los músculos de la cara, de la dinámica mandibular y del ATM. De eso se encarga de recibir la información el núcleo mesencefálico, el que está más superior, cerca del mesencéfalo. ¿Sí? El núcleo sensitivo, o principal, que estaba en el medio, va a recibir todo lo que es la sensibilidad táctil. ¿Sí? El tacto fino, el tacto grueso,
de eso se va a encargar. ¿Sí? De eso se encarga. Y el núcleo gelatinoso se va a encargar de recibir la sensibilidad esteroceptiva, ¿sí? El dolor, la temperatura, de todo eso se encarga el núcleo gelatinoso. Ahora bien, ganglio de Gasser. Esto es lo que tengo acá, que estoy marcando acá. Este es el ganglio de Gasser. ¿Dónde lo voy a encontrar el ganglio de Gasser? En la fosita de Gasser. ¿Y dónde está la fosita de Gasser, chicos? ¿Cómo? No se escucha. En el peñasco ¿Y en qué parte del peñasco? superior o no. Sí, el peñasco tiene una cara antero superior, una cara póstero superior, una cara antero inferior y una cara póstero inferior. ¿En cuál de las cuatro caras? En la cara antero superior del peñasco, Sí. antero superior, ahí encuentro este ganglio de Gasser. ¿Sí? En el ala va a estar ubicado en fosa craneal media, en el ala mayor del esfenoides. ¿Sí? Cerca de ahí, del ala mayor del esfenoides. ¿No? En el ala mayor porque estamos hablando de un hueso que es el temporal, ¿no? Pero como para que se ubiquen. Entonces, esto que están viendo acá es el ganglio Gasser. Esto que están viendo acá es cómo llega, esto se llama plexo triangular, es cómo llega la raíz sensitiva a este ganglio de Gasser, ¿sí? Al borde posterior del ganglio de Gasser. Y este es el borde anterior del ganglio Gasser, lo que está mirando para adelante. Y del borde anterior del ganglio Gasser convexo se van a originar las tres ramas terminales del trigémino. Entonces el recorrido que tiene es cortito. Va del tronco encefálico, el trigémino, va del tronco encefálico al ganglio Gasser. Y del borde anterior del ganglio Gasser ya lo que voy a empezar a describir son las tres ramas terminales. Entonces, se encuentra a 4 centímetros de la pared craneal, ¿sí? Se va a encontrar en la cara antero-superior del peñasco, este ganglio Gasser. Va a tener dos bordes, un borde anterior convexo, ¿sí? Donde van a emerger las tres terminales, y un borde posterior cóncavo, que es donde se van a recibir este ganglio Gasser, el plexo triangular. Va a tener dos polos, un polo interno, que va a estar mirando a donde está el seno cavernoso para que se den una idea, y un polo externo que va a estar mirando hacia afuera. Y después va a tener ligamento de Princeton, que son ligamentos que lo van a estar sosteniendo a este ganglio de Gasser, agarradito a la pared. Si yo ubico, esta es la cara anterosuperior del peñasco. Entonces, en esta zona de acá tengo la fosita de Gasser. Ahí es donde yo voy a ubicar esto que tengo en rojo acá, que es el ganglio de Gasser. Y si ustedes miran acá, tiene esto es posterior y esto es anterior, ¿no? Porque está hacia adelante, acá tengo la cavidad orbitaria. Esto es anterior. Entonces, dice que el ganglio de Gasser tiene un borde posterior cóncavo, miren la concavidad, un borde posterior cóncavo, y un borde anterior convexo. El borde posterior cóncavo recibe el plexo triangular, y el borde anterior convexo emergen las tres ramas terminales del trigémino. Es esto que estamos explicando acá. Borde anterior convexo, emergen las tres ramas terminales del trigémino. Borde posterior cóncavo, recibe el plexo triangular. Es esto. Este rojo es el ganglio de Gasser. Borde posterior cóncavo, borde anterior convexo. Tiene un polo interno y un polo externo. Tiene un polo interno, que es este, y un polo externo, que es este. ¿Sí? Son los extremos. Cuando decimos polo interno, polo externo, son los extremos de ese ganglio de Gasser. Y el ligamento de Princeton, que no lo vemos, que es lo que me está dando inserción para que no se mueva ese ganglio, esté siempre en la fosita de Gasser. Ahora bien, origen aparente. Si usted me tiene que decir el origen aparente, lo que estuvimos hablando por ahí el sábado a las 11 era
esta era la cara anterolateral del tronco encefálico. Estos son los pedúnculos. Este es el otro pedúnculo cerebral. Esta es la protuberancia. Y este es el bulbo raquídeo. ¿No? ¿Vamos bien hasta ahí? Ujú. Bien. Entonces, yo le dije el sábado, perdón, que la cara anterolateral de la protuberancia no tenía límites con el pedúnculo cerebeloso medio, que es este que está acá. Sí. Este es el pedúnculo cerebeloso medio. ¿Y qué hacía el pedúnculo cerebeloso medio? Yo tenía un pedúnculo cerebeloso medio, un pedúnculo cerebeloso superior acá y un pedúnculo cerebeloso inferior acá. Lo que hacen es unirme el tronco encefálico al cerebelo. ¿Sí? Me lo unen. Es como que son las manitos del cerebelo que tienen agarrado el tronco encefálico. Esos son, son los pedúnculos cerebelosos. Pero yo no veo un límite o un accidente que me diga, bueno, esta es la cara anterior del tronco encefálico o la cara anterior de la protuberancia y este es el pedúnculo cerebeloso medio. Yo dije anteriormente que había una línea imaginaria, ¿sí?, del origen aparente del trigémino, que era el límite entre la cara anterolateral de la protuberancia y los pedúnculos cerebelosos medios. Entonces, a mí me preguntan el origen aparente, y yo me sé este dibujo, ya está. Porque ¿dónde se origina? ¿Cuál es el origen aparente del trigémino? En la cara anterolateral de la protuberancia, en el límite, porque yo sé que este es el límite, con los pedúnculos cerebelosos medios. Ya está el origen aparente. ¿Sí? Este origen aparente, yo lo que voy a ver acá son las dos raíces del trigémino. La raíz más gordita que veo acá es la raíz sensitiva y la raíz más chiquitita que veo acá es la raíz motora. Lo mismo de este lado, es lo mismo. Raíz sensitiva y la chiquitita, raíz motora. Raíz motora. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí. Cualquier Sí. cosa me frenan, ¿eh? No, está bien. Entre medio de la raíz sensitiva y la raíz motora, si yo quiero dibujar algo acá que me la esté separando, ahí, es la língula de Braisberg. Es una língula como una lengüeta que me separa el origen aparente de la raíz motora con la raíz sensitiva. Esa es la língula de Braisberg. ¿Sí? Origen aparente, entonces cara anterolateral de la protuberancia, en el límite con los pedúnculos cerebelosos medios. Y ahora vuelvo al mismo dibujo que hicimos la semana pasada. Cráneo, pongo un cráneo. Entonces, yo el tronco encefálico, ¿dónde lo voy a ubicar? Que les dije, siempre chicos traten de ubicar, como para explicar el recorrido del tronco encefálico en tal lugar. ¿Dónde lo ubican? Si ustedes tendrían que imaginarse este dibujo, el cráneo, ¿y a dónde ubicarían ese tronco encefálico? Esto de acá, esto. ¿Dónde lo ubicarían? En el agujero occipital. ¿Sí? Lo ubican ahí. Entonces el recorrido, ya saben, si se origina en la protuberancia, cara anterolateral de la protuberancia, el origen aparente. En el límite con los pedúnculos cerebelosos medios. Desde ahí, ¿qué va a hacer? Va a recorrer. Estamos en fosa craneal posterior. Y tiene que ir acá, al ganglio de Gasser. Sí, ahí. ¿Y el ganglio de Gasser en qué fosa craneal está? En medio. Medio. Entonces, ustedes saben que acá yo estoy a nivel del agujero occipital, entonces tengo que ir en busca del borde superior del peñasco, que es este borde que está acá. Entonces, si ustedes miran un cráneo, tengo que ir para arriba. Sí. Y tengo que ir para afuera. Y Sí. tengo que ir para adelante. Entonces ya empiezan a decir, bueno, del origen aparente, en la cara anterosuperior, en la cara anterolateral de la protuberancia, en el límite con los pedúnculos cerebelosos medios. Las raíces se dirigen hacia afuera, hacia adelante y hacia arriba, en busca del borde superior del peñasco, atraviesan el borde superior del peñasco y llegan al borde o a la cara posterior del ganglio de Gasser, donde termina. Ahí terminó el trigémino. Porque de la cara anterior del ganglio Gasser se van a originar las tres ramas terminales del trigémino. Entonces el trigémino, el recorrido que tiene es cortito. Lo que va a ser bastante largo va a ser todo lo que son las ramas terminales.
Claro. ¿Sí? Entonces, va de fosa craneal posterior, de acá, se dirige hacia adelante, afuera, porque estoy en la línea media, y va a estar haciendo hacia afuera, porque va en busca de esto, y arriba. ¿En busca de qué? Del borde superior del peñasco. Atraviesa el borde superior del peñasco por intermedio de qué? De la incisura de Gruber, que es una incisura que tengo acá. Incisura de Gruber. La otra incisura que tengo más interna es para el motor ocular externo. Incisura de Gruber. Atravesó la incisura de Gruber, ¿sí? Atraviesa la incisura de Gruber y llega acá. Acá yo tengo la fosita de Gasser. Y lo que tengo en naranja es el ganglio de Gasser. Entonces viene así, atravesó la incisura de Gruber y llega al borde posterior, a la cara posterior. ¿Esto es cóncavo o es convexo? Cóncavo. Cóncavo. Entonces dicen, a la cara posterior cóncava del ganglio de Gasser. ¿Y cómo llega? Como muchas ramitas. A esas ramitas que llegan así, se las llama plexo triangular. Ahora después vamos a ver, porque esa es la raíz sensitiva. La raíz motora va a hacer otro recorrido y se va a apoyar sobre el polo externo, para después estar acá esperando a otro nervio con el que se va a unir, que es el nervio mandibular. La raíz motora hace otro recorrido. Ahora vamos a ver. Entonces, trayecto. Fosa craneal posterior, borde superior del peñasco y fosa craneal media. ¿Dónde va a llegar? Al cavum de Meckel. El cavum de Meckel no es otra cosa que si yo miro esto, chicos, yo tengo acá la fosita de Gasser y acá voy a tender como una vaina osteofibrosa así, que me la va a estar como una carpa, ¿sí? Entre el hueso, que es la fosita de Gasser, y esta vaina que me hace tipo de carpa, a eso se le llama cavum de Meckel. Entonces en el interior de eso voy a tener el ganglio de Gasser. ¿Sí? Fosa craneal posterior. Vamos a arrancar. Bueno, fosa craneal posterior. En su origen aparente, la raíz motora, dijimos, para que se sigan agregando, chicos. En su origen aparente, la raíz motora es más interna, más pequeña con respecto a la raíz sensitiva, que es externa y más voluminosa, ya lo vimos a eso. Y las dos raíces se van a dirigir hacia arriba, adelante y afuera. ¿En busca de qué? En esa fosa craneal posterior, en busca del borde superior del peñasco. Hasta ahí, la raíz interna es la motora y la raíz externa, que están dirigiéndose las dos hacia adelante, arriba y afuera, y la raíz sensitiva es más voluminosa y es externa. Cuando llegan al borde superior del peñasco, la raíz motora va a cruzar por debajo a la raíz sensitiva y se va a estar ubicando acá, sobre el polo externo, ¿sí? La única que va a seguir en busca del borde posterior cóncavo, el ganglio de Gasser, es la raíz sensitiva. ¿Queda claro hasta ahí eso? Sí. Bien, entonces su recorrido, las dos se dirigen hacia arriba, fosa craneal posterior, adelante y afuera, en busca del borde superior del peñasco. Cuando están llegando al borde superior del peñasco, la raíz motora, que era interna, va a cruzar a la raíz sensitiva y se va a ubicar externamente a esta. ¿Para qué? Para ubicarse, va a pasar por debajo del ganglio Gasser, el polo externo, para ubicarse acá y esperar a algo, que después se va a unir con alguien ahí, que es con el nervio mandibular, que es lo que me va a formar el nervio mandibular mixto. Entonces, borde superior peñasco, a este nivel, a nivel de la incisura de Gruber, la raíz motora cruza por debajo de la raíz sensitiva, invirtiendo su posición. Hasta ahora era la raíz motora interna y la raíz sensitiva externa. Cuando llegan al borde superior del peñasco, la raíz motora que era interna se va a hacer externa, porque cruza por debajo al ganglio de Gasser, cruza por debajo la raíz sensitiva y se ubica acá, se hace externa. ¿Sí? Va a pasar por el polo externo, ustedes sabían que este era el polo externo, y este era el polo interno, entonces se va a ubicar en el polo externo del ganglio de Gasser, esperando al nervio mandibular para formar el nervio mandibular mixto. Ese nervio mandibular mixto es el que va a tener fibras sensitivas y fibras motoras. Fosa craneal media.
La raíz sensitiva se va a llegar al borde o a la cara posterior, cóncava, del ganglio de Gasser y se abre en abanico, ¿sí? Formándome el plexo triangular. Entonces, ¿qué va a hacer la raíz sensitiva esta? Llega al borde o a la cara posterior, cóncava del ganglio de Gasser, y cuando llega ahí, ¿qué hace? Se abre en abanico. Entonces se abren muchas fibras que terminan en esta cara posterior cóncava. Y a eso se le llama plexo triangular. ¿Sí? La raíz motora pasa por debajo y por fuera del polo externo del ganglio de Gasser y se va a fusionar, o se va a quedar esperando ahí, al nervio mandibular para formar el nervio mandibular mixto. Entonces, ¿qué hace la raíz motora? Pasa por debajo del ganglio de Gasser, en el polo externo se queda acá esperando. Cuando se origina como rama terminal el nervio mandibular, a nivel del agujero oval se unen estas dos raíces, sensitiva, el nervio mandibular con la motora, y me van a formar recién ahí el nervio mandibular mixto. ¿Sí? ¿Dudas del recorrido? Lo volvemos a explicar. No, no. Bien, bueno. Fosa craneal media. ¿Qué voy a encontrar en fosa craneal media? El Cabo de Meckel. ¿Y qué es el Cabo de Meckel? El Cabo de Meckel no es otra cosa que la fosa en la cara anterosuperior del peñasco. Yo tenía la fosa de Gasser, o la fosita de Gasser, y por arriba voy a tener una vaina, que es esta, fibrosa, que me lo va a estar tapizando por arriba. Y en el interior de esto, si yo esto lo saco, me encuentro con esto. Entonces, en el interior del Cabo de Meckel, que voy a tener plexo triangular, ganglio de Gasser y las tres ramas terminales del trigémino. Oftálmica, nervio maxilar superior y nervio mandibular. Cabo de Meckel, formado por la fosita de Gasser y la dura madre de la tienda del cerebelo. ¿Qué hace la dura madre de la tienda del cerebelo? Me forma esta vaina en forma de carpa arriba, ¿sí? De la fosita de Gasser. ¿Qué encuentro? ¿Cuál es el contenido? Pregunta de parcial. Todo es pregunta de parcial, pero esto es una pregunta de parcial y de final. Contenido del Cabo de Meckel, cómo está formado y contenido. Ganglio de Gasser, voy a encontrar en su interior, ¿qué es esto? Ganglio de Gasser. Plexo triangular, que es la raíz sensitiva, es esto. Entonces lo dibujo en el borde, en la cara posterior o cóncava. Y las tres ramas terminales, que son maxilar superior, mandibular, bueno. Y el ligamento de Princeton, que es lo que me lo va a estar uniendo. Todo eso encuentro en el Cabo de Meckel, si me preguntan contenido del Cabo de Meckel. Relaciones del Cabo de Meckel. Arriba se va a relacionar con el lóbulo esfenotemporal, abajo con la carótida interna y el nervios petrosos superficiales y profundos mayores y menores. Adentro seno cavernoso y afuera arteria meningia media. Esto lo saben porque es todo de la 1. La mayoría de las cosas que estábamos nombrando acá. Seno cavernoso, carótida interna, nervios, bueno, los nervios petrosos todavía no lo vieron, ya lo van a ver. Y la arteria meningia media también es de la 1. División terminal del trigémino. ¿Sí? Plexo triangular. Ganglio de Gasser. De la cara anterior o convexa se originan las tres ramas terminales del trigémino. Una, que es la más interna, otra media y otra externa. La externa es el nervio mandibular, que yo por acá tenía la raíz motora que pasaba por debajo, acá pasaba por debajo la raíz sensitiva y se me iba a apoyar en el polo externo del ganglio Gasser, esperando a unirse con ¿quién? Con la raíz mandibular, para formar un nervio mandibular mixto. Relaciones. Fosa craneal posterior. Esto lo leen ustedes, chicos, todo lo que es relaciones, cómo lo relacionan en el recorrido con las cosas que se va a ir encontrando. Esto es repasar anatomía 1. ¿Sí? Repasar anatomía 1. Nervio oftálmico. Es la primera rama terminal del trigémino. Es la rama más interna, es esta, el oftálmico. Esta, la que está en violeta.
Es la rama más interna, es la que va a estar más cerca del seno cavernoso, ¿sí? Si yo lo dibujo así acá, esta que tengo acá, esta es la rama más interna. Esta es la rama media y esta es la rama más externa. La rama más interna es el oftálmico. La media, el nervio maxilar superior. Y la más externa, el nervio mandibular, que va en busca del agujero oval. La maxilar superior, el nervio maxilar superior va en busca del agujero redondo mayor. Y la más interna que el oftálmico va a recorrer todo el seno cavernoso en busca de la hendidura efenoidal. Nervio oftálmico. Esto es lo que vamos a ver, vamos a hablarlo muy por arriba, porque si no, no hacemos tiempo a terminar con todo, y nervio maxilar superior es muy importante. Por más que a mí me prefiero explicar todo el nervio maxilar superior, no den por hecho que esto no se lo van a tomar, todo lo tienen que saber, ¿sí? Entonces, si a mí me preguntan, ¿dónde se origina? Yo digo, es el ramo interno de la trifurcación del trigémino. Va a conducir solamente fibras sensitivas. ¿Por qué? Porque la raíz motora iba a estar en el polo externo esperando a un nervio, que era el nervio mandibular, para formar un nervio mandibular mixto. Entonces yo ya sé que esta rama terminal, que es la oftálmica, ¿sí?, la más interna del trigémino, va a conducir fibra sensitiva nada más. ¿Y cuál va a ser el territorio de inervación? Todo este, que está en lila, acá en violeta, todo este. Entonces, conjuntiva ocular, todo lo que es la conjuntiva ocular, glándulas y vías lagrimales acá, parte de la pirámide nasal, ¿Por qué parte? Porque lo que son el ala de la nariz está a cargo del nervio maxilar superior. Y todo lo que es el contorno orbitario. De eso es la inervación de este nervio oftálmico. Origen. Si me preguntan el origen, de las tres tengo que decir exactamente lo mismo. Si me preguntan el origen del oftálmico, nervio maxilar superior y nervio mandibular, el origen es el mismo. Lo único que va a variar, si uno va a ser interno, el otro medio, el otro externo, ¿sí? Entonces, terminal del trigémino. Se va a originar en el borde anterior convexo del ganglio de Gasser. Ese ganglio de Gasser, ¿dónde está? En la cara anterosuperior del peñasco. ¿Y esa cara anterosuperior del peñasco dónde está? En fosa craneal media, ¿sí? Y va a ser el ramo más interno de la trifurcación, de las tres ramas terminales del trigémino. Eso es lo que tengo que decir si me preguntan origen del oftálmico. ¿Cuál va a ser el trayecto del oftálmico? Va a recorrer, se originó en fosa craneal media. Entonces va a recorrer una partecita de fosa craneal media hasta meterse en el seno cavernoso. Va a recorrer el seno cavernoso de adelante hacia atrás, y en la parte anterior del seno cavernoso me va a dar sus tres ramas terminales. Entonces yo ya sé que en la hendidura efenoidal van a pasar las tres ramas terminales del oftálmico. Ya me dio sus ramas terminales. Entonces el trayecto que tiene este oftálmico es muy corto. En la parte anterior del seno cavernoso ya me da sus tres ramas terminales. Seno cavernoso. ¿Qué voy a encontrar? ¿Cómo estaba formado? En la pared externa iba a encontrar el motor ocular común, al patético y al oftálmico. Entonces yo ya me doy cuenta acá, sabiendo el contenido del seno cavernoso, que este oftálmico va a recorrer la pared externa del seno cavernoso. Porque ya sé que por dentro va el motor ocular externo y la carótida interna. Entonces cuando yo empiezo a hablar, yo digo, se origina, es la rama interna de trifurcación del trigémino, se origina de la cara anterior o borde convexo del ganglio de Gasser, esto que está acá, ¿sí? Se origina en fosa craneal media. Desde fosa craneal media se dirige hacia adelante y adentro en busca del seno cavernoso. Recorre el seno cavernoso por su pared externa, porque ya sé cómo está formado. Y si yo ya sé que cómo está formado el seno cavernoso, yo ya puedo decir que va por la pared externa del seno cavernoso. Cuando llega al sector anterior, recorre el seno cavernoso de adelante hacia atrás. Siempre explicar todo como que el que lo está leyendo, ustedes se lo están enseñando. Entonces recorre el seno cavernoso de adelante hacia atrás.
Cuando llega a la parte anterior del seno cavernoso, emite sus ramas terminales. Y ahí terminó. ¿Ustedes recuerdan dónde está el seno cavernoso? Sí. En la cara lateral del cuerpo del efenoides. Perfecto. Entonces se ubican todo lo que yo le estoy diciendo hasta ahora. Sí, 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 Perfecto. sí. Perfecto. Recorrido. Se dirige adelante y adentro. ¿Por qué se dirige adelante y adentro? Y si yo pongo, vamos a otra imagen. Si yo pongo esta imagen acá, y este es el, vamos a hacer de cuenta que este es. Esto que tengo acá es la cara lateral del cuerpo del efenoide, ¿no? Entonces yo sé que recorre fosa craneal media acá, se originó acá. Se dirige hacia adelante y adentro. ¿Para qué? Porque va en busca de esto que está más adentro. Va en busca del seno cavernoso. Se mete en el seno cavernoso, va por la pared externa del seno cavernoso, recorriéndolo desde atrás hacia adelante, y cuando llega a la parte anterior del seno cavernoso, ¡paf!, me dio sus 3 ramas terminales. Ya está. Entonces ustedes teniendo el dibujito o recordándolo, ya saben que se va a dirigir hacia adelante, y si lo que es la pared lateral, las paredes laterales del cuerpo del efenoide lo tengo casi en el centro, acá. Entonces tiene que ir hacia adelante en busca de esto y hacia adentro. Entonces el recorrido lo explican sabiéndose los accidentes nada más. ¿Sí? Bien. Se dirige hacia adelante y adentro, que es lo que le dije recién. Recorre la pared externa del seno cavernoso, recorriéndola desde atrás hacia adelante. Y en el extremo anterior de ese seno cavernoso me da sus 3 ramas terminales. Y ahí terminó el nervio ostálmico. ¿Cuáles son las 3 ramas terminales? El lagrimal, el nasal y el frontal. Estas 3 ramas terminales se van a dirigir hacia adelante y tienen que ir a cavidad orbitaria. ¿Y por dónde ingresan a cavidad orbitaria? Por la hendidura fenoidal. ¿Y recuerdan la hendidura fenoidal que yo tenía el anillo de zinc? Ahora tengo que decir cuál va por dentro del anillo de zinc y cuál va por fuera del anillo de zinc. Y en cavidad orbitaria, cuál va a ir por el techo, cuál va a ir por la pared externa y cuál va a ir por la pared interna de estos. ¿Sí? Ramos. En su recorrido me va a dar ramos colaterales. ¿Sí? Me va a ir dando ramitas. Mientras que va recorriendo, me va a dar ramitas. Constante, que va a ser una anastomosis simpática pericarotidio, y el nervio recurrente de Arnold. Si a mí me preguntan de quién se origina el nervio recurrente de Arnold, ya lo sé. Es una colateral de este nervio que estamos explicando. Y las 3 ramas terminales son el lagrimal, el nasal y el frontal. Nervio lagrimal. Ahora vamos a explicar las 3 ramas terminales, pero por arriba, porque lo que me importa es el nervio maxilar superior, chicos. Que lo sepan bien. Nervio lagrimal. Origen. Es una terminal de la oftálmica. Del oftálmico, el nervio oftálmico. ¿Dónde se origina? En fosa craneal media, que es donde yo tengo ese seno cavernoso. O sea, sé que a nivel anterior del seno cavernoso me da sus 3 ramas terminales. ¿Sí? Entonces en el extremo anterior del seno cavernoso, en fosa craneal media. Se dirige hacia adelante porque va en busca de la hendidura fenoidal. Atraviesa la hendidura fenoidal por fuera del anillo de zinc. Entonces ya sé que este nervio lagrimal va a ir por fuera del anillo de zinc. Luego, una vez que atravesó la hendidura fenoidal por fuera del anillo de zinc, va a ir por la pared externa de la cavidad orbitaria. Entonces el lagrimal va a ir por la pared externa de la cavidad orbitaria. ¿Por qué por la pared externa? Recuerden, lagrimal. En la pared externa de la cavidad orbitaria, en la parte anterior, yo tengo la glándula lagrimal. Entonces va en busca de la glándula lagrimal. ¿Sí? Entonces me va a inervar glándula lagrimal y parte externa del párpado superior. Ustedes recuerden ese. Nervio lagrimal. Glándula lagrimal. ¿Dónde está? De la 1. En la parte externa. Entonces va a ir por la pared externa, el lagrimal. ¿Sí? Una vez que atravesó la hendidura fenoidal. El nervio frontal es otra de las ramas. Si me preguntan, desde su origen es una rama terminal del oftálmico. Desde su origen se va a dirigir hacia adelante. Atraviesa la hendidura fenoidal también por fuera del anillo de zinc. El lagrimal y el frontal atraviesan la hendidura fenoidal por fuera del anillo de zinc. ¿Para entrar dónde? En la cavidad orbitaria. ¿Sí?
Y el frontal va a ir por el techo de la cavidad orbitaria. Y antes de llegar al reborde, a la parte anterior, se va a dividir el nervio frontal interno y el nervio frontal externo. El nervio frontal externo va a ir para todo lo que es la inervación de la escotadura supraorbitaria y el nervio frontal interno por fuera de la polea del oblicuo mayor. Van a inervar el frontal interno y externo, tegumento de la frente, raíz nasal, párpado superior y senos frontales. Nervio nasal es la otra rama terminal del oftálmico. También es una rama terminal del nervio oftálmico que se origina en el extremo anterior del seno cavernoso. De esa forma lo tienen que escribir o explicar si llega a ser oral a este nervio. Se dirige hacia adelante en busca de la cavidad orbitaria. Para ingresar a la cavidad orbitaria tiene que atravesar la hendidura fenoidal, ¿sí? Que lo que esa hendidura fenoidal me está comunicando fosa craneal media con cavidad orbitaria, ¿sí? ¿Y por dónde lo va a atravesar a esa hendidura fenoidal? Por dentro del anillo de Sim. Entonces ya sé que de los 3 nervios terminales del oftálmico, el nasal es el que va a ingresar por dentro del anillo de Sim. Y va a recorrer todo lo que es la pared interna de cavidad orbitaria. Entonces ya sé, lagrimal, pared externa recorre. Frontal, el techo, cavidad orbitaria. El nasal, pared interna, cavidad orbitaria. Ya sé el recorrido que van a tener dentro de cavidad orbitaria. A nivel del orificio orbitario interno anterior, que esto ya lo saben de la 1, se divide en 2 ramos terminales, este nasal. Se va a dividir en nasal externo y en nasal interno. Esto después lo leen. De última, si le quieren sacar una foto acá, le sacan, pero después lo leen. Bien. ¿Sí? Como ingresa a la cavidad orbitaria, hendidura fenoidal, el nasal, por dentro del anillo de Sim, y se ve que va por fuera del anillo de Sim, va el lagrimal y el frontal. Ramas terminales, ¿de quién son estas dos? Lagrimal y frontal. El oftálmico. Amigo. Perfecto. ¿Y el nasal? También, amigo, también. Bien. Y se dan cuenta, entonces, ya más o menos, hablando de esto, ya sé cómo está conformado este anillo de Sim que muchas veces pregunta de parcial. Por fuera del anillo de Sim voy a tener el cuarto par y 2 ramas terminales del oftálmico. Nasal, el lagrimal y frontal. El que va por el techo, que es el frontal, y el que va por la pared externa de la cavidad orbitaria, que es el lagrimal. Y por dentro del anillo de Sim voy a tener el motor ocular común, el motor ocular externo, ¿sí? El motor ocular común son las 2 ramas del motor ocular común, y el nervio nasal, que es otra rama terminal del oftálmico. Ya me quedó conformado el anillo de Sim. ¿Esto es importante saberlo? Sí. Preguntas de parcial.